Mi hijo estaba sentado en el portón trasero de mi camioneta, en medio de un campo en la región montañosa de Texas, sosteniendo unos papeles en sus manos. Su nombre estaba allí, y una deuda de la que nunca había oído hablar, $71,000. Leyó la cifra en voz alta 2 veces, como si repetirla pudiera cambiarla. Meses antes de eso, su esposa me había llamado para informarme de que sus padres se mudarían a la casa de huéspedes detrás de mi propiedad antes de fin de año. Y yo dije, no, ahí es donde empezó todo. Mi nombre es Ricardo Morales. Tengo 66 años ahora, 64 cuando esto comenzó. Pasé 37 años como director de control de calidad en una gran planta de semiconductores. Mi trabajo era simple. Si un error microscópico en un proceso no se detectaba, una oblea de silicio de $1,000,000 se arruinaba. En mi mundo no se adivina, no te guías por el sentir. Verificas los datos, sigues el rastro documental. El sentir, como decía mi padre, es lo que falla. Mi taller era mi santuario. Después de una vida en salas limpias, rodeado del zumbido de los filtros de aire, el olor a pino y aserrín era como una oración. Había pasado el primer mes de mi jubilación construyendo el banco de trabajo que había diseñado en papel cuadriculado durante una década. Madera de abeto, uniones de cola de Milano cortadas a mano, sin un solo tornillo. La superficie, de 10 centímetros de grosor, estaba tan lisa que podía deslizar un micrómetro de un extremo al otro sin que se atascara. Estaba aplicando la segunda capa de aceite de tung, frotando la madera con un trapo blanco y limpio, cuando mi teléfono sonó sobre la sierra de mesa. Lo limpié con el compresor de aire antes de contestar. La pantalla decía, Camila, la voz de mi nuera. Tiene una cualidad particular cuando está ejecutando un plan. Es eficiente. Ligeramente impaciente, como si la conversación fuera un punto en una lista de tareas. Ricardo, necesito hablar contigo sobre una situación. Dejé el trapo sobre un frasco. Dime, Camila. Ella fue directamente al grano, sin preámbulos. El contrato de arrendamiento de sus padres vencía en diciembre. El mercado de alquiler en Austin era imposible. Llevaban meses buscando, y todo era, o demasiado caro, o demasiado lejos. Y luego, sin hacer una pausa para respirar, soltó la solución que ya había decidido. Tienes una casa de huéspedes vacía. La respuesta obvia es que la usen mientras se organizan, solo unos meses. Me quedé quieto en medio de mi taller, el olor a aceite y madera llenando el aire. Miré el banco de trabajo, una cosa de belleza y precisión que había creado con mis propias manos. Camila, dije lentamente, cerré la compra de este lugar hace apenas 8 semanas. La casa de huéspedes ha estado vacía exactamente esas 8 semanas. Su respuesta fue inmediata, como si mi punto de vista fuera una objeción trivial que ya había previsto y descartado. Mis padres necesitan un lugar, y tú tienes un edificio entero que nadie está usando. Hubo una pequeña pausa, cargada de expectativa. Esto es lo que hace la familia. Había escuchado esa frase de ella antes. Cada vez que la usaba, significaba lo mismo, que yo estaba a punto de proporcionar algo que no se me había consultado. El tono era el de una verdad universal, no una opinión. Tomé aire. ¿Has hablado con Amaro sobre esto? Amaro está de acuerdo. La familia es lo primero. Eso no era una respuesta. Es una frase diseñada para sonar como un sí, sin serlo. Pero en ese momento, la sutileza se me escapó. Voy a hablar con él, dije. Ya hablé con él, replicó ella, su tono un poco más firme. De todos modos, voy a hablar con él. Y fue entonces cuando su voz se enfrió medio grado, y la verdadera naturaleza de la llamada emergió. Mis padres son buenas personas que han pasado por unos años difíciles. Si no puedes encontrar una manera de ayudar a la familia cuando lo necesita, eso me dice algo. Hizo una pausa, para dar efecto. Y honestamente, Ricardo, si esta cantidad de terreno es más de lo que puedes manejar solo a tu edad, quizás la verdadera conversación es si compraste demasiada propiedad. 64 años. Caminaba 6 kilómetros diarios por un camino forestal con una pendiente pronunciada. Acababa de construir una obra maestra de carpintería con mis propias manos. Había pasado 37 años firmando informes que validaban procesos de millones de dólares. Y mi nuera me estaba sugiriendo que vendiera el lugar para el que había ahorrado durante 3 décadas porque quería instalar a 2 personas en él, sin siquiera preguntarme. En lugar de rabia, sentí una calma gélida.
la misma que sentía a las 2 de la madrugada, cuando un manómetro en la línea de producción mostraba una lectura anómala. No me molestaba, me interesaba. Algo andaba mal en el sistema, y acababa de recibir la primera indicación de fallo. Colgué el teléfono después de un cortante «buenas noches» y me quedé mirando mi taller. La paz se había evaporado. Esto ya no era una conversación familiar, era un problema de control de calidad. Caminé hacia la cocina. Saqué un bloc de notas legal y escribí en la parte superior: problema, solicitud casa de huéspedes. Decidí que mi primer paso sería verificar los datos con el otro operario del sistema, mi hijo. Llamé a Amaro a la mañana siguiente. Su voz sonaba cansada, de una manera que no tenía nada que ver con la falta de sueño. Papá, lo siento por lo de anoche. Ella no debería haberte hablado así. Su disculpa fue inmediata, casi ensayada. No debería haberlo hecho, respondí, manteniendo mi voz neutra. Quería datos, no emociones. Pero sus padres realmente están en un aprieto, papá. David está entre trabajos otra vez, y el propietario va a vender la casa. No comenté sobre el hecho de que David siempre parecía estar entre trabajos. En cambio, me centré en mi primer punto de verificación. Ella me dijo que estabas de acuerdo. Hubo una pausa en la línea. No fue larga, pero fue lo suficientemente notable como para que yo supiera que la respuesta no sería sencilla. Papá, yo dije que podría funcionar, si a ti te parecía bien. La diferencia era sutil, pero para un hombre que había pasado su vida buscando desviaciones en procesos estandarizados, era un abismo. Pero no me llamaste tú mismo para preguntarme, dije, no como una acusación, sino como una simple declaración de hechos. Otra pausa, esta vez más larga. Finalmente, la voz de mi hijo llegó, pequeña y llena de resignación. No lo hice. Debería haberlo hecho. La discrepancia estaba confirmada. Los datos proporcionados por la operadora C, Camila, no coincidían con los del operador M, Amaro. Esto indicaba un fallo en el proceso de comunicación, probablemente deliberado. No voy a decidir nada esta semana. Amaro, le dije. Te llamaré. Antes de colgar, decidí investigar la segunda anomalía que había detectado. Por cierto, hace tiempo que quiero preguntarte, dije en un tono casual, ¿a qué se dedica exactamente el padre de Camila, David, estos días? El cambio en la atmósfera de la llamada fue instantáneo. El tono de Amaro se volvió vago, evasivo. Oh, ya sabes, hace un poco de esto, un poco de aquello. Asesoría, creo. Oye, ¿viste el partido de los Cowboys anoche? No insistí. No era necesario. El cambio de tema fue la respuesta. Colgué el teléfono y me senté a la mesa de la cocina, con mi bloc de notas. Debajo de mi primera anotación, escribí: observación número 1. La información de la operadora C, Camila, no coincide con la del operador M, Amaro. El acuerdo fue tergiversado. Luego, añadí una segunda línea. Observación número 2. Los antecedentes del sujeto D. Ortega se ocultan deliberadamente. Me di cuenta de que esto no era un simple problema de vivienda. Era un sistema con fallos ocultos. Y como en mis 37 años de carrera, mi trabajo era encontrarlos. Decidí que necesitaba escalar el proceso. Necesitaba datos objetivos de terceros. Decidí consultar a una abogada. La oficina de la abogada Beatriz Reyes estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo en Fredericksburg, encima de una tienda de antigüedades. Era una mujer de unos 60 y tantos, con el pelo plateado recogido en un moño severo y unos ojos que parecían capaces de leer el historial de crédito de una persona con solo mirarla. Su oficina era como ella, ordenada, funcional y sin un papel fuera de lugar. Le presenté los hechos sin adjetivos, en orden cronológico, tal como los había escrito en mi bloc de notas. Ella escuchó sin interrumpir, con el rostro impasible. Cuando terminé, juntó las manos sobre su escritorio de roble. Legalmente, su posición es inexpugnable. Es su propiedad. Usted decide quién vive en ella. Si llegan sin su permiso, sería allanamiento de morada y el sheriff se encargaría. Su tono era claro y final. Luego se inclinó un poco hacia adelante. Pero eso no es lo que realmente le preocupa, ¿verdad, señor Morales? Y dije la verdad. Lo que me preocupa, señora Reyes, es que me he sentado a la mesa con mi suegro, David Ortega, en cenas familiares durante 3 años, y todavía no podría decirle con certeza a qué se dedica.
Se lo he preguntado a mi hijo 2 veces. Las 2 veces, cambió de tema. Para un hombre como yo, un dato que falta no es un espacio vacío. Es una señal de alarma. Es una desviación del proceso. Beatriz Reyes me miró fijamente por un momento, y por primera vez, vi un destello de comprensión en sus ojos. No me veía como un viejo testarudo, sino como un colega, un profesional que también vivía de analizar datos. Asintió lentamente. Entiendo. Le daré un nombre. El nombre era Armando Castillo. Su oficina era una sola habitación en un pequeño centro comercial en Kerrville, entre una lavandería y una tienda de suministros para piscinas. El espacio estaba dominado por un archivador metálico que ocupaba la mitad de una pared. Armando era un hombre de 70 y tantos años, con gafas de leer colgando de una cadena, y manos grandes y callosas. Le expliqué lo que necesitaba, una verificación de antecedentes estándar de David y Verónica Ortega. Sin emociones, sin historia familiar, solo datos. Asintió, sacó una libreta y anotó los nombres. $550, dijo. Estará listo en una semana. Le pagué en efectivo. Mientras esperaba el informe, hice una tercera llamada esa semana que no fue estratégica en absoluto. Llamé a Amaro, no para hablar de la casa de huéspedes ni de Camila, sino solo para hablar como solíamos hacerlo. Durante 45 minutos, hablamos de cosas sin importancia. Sus clases, un nuevo libro que quería que leyera, un banco que estaba pensando en construir. Al final de la llamada, su voz se suavizó. «Papá», dijo, «extrañaba simplemente hablar contigo». «Yo también», respondí. «He pensado mucho en esa llamada. Fue lo único completamente limpio en 14 meses». Y me recordó exactamente por qué estaba haciendo todo esto. El sobre Manila llegó un jueves por la tarde. Esperé a que el sol comenzara a bajar, proyectando largas sombras a través de mi porche. Antes de abrirlo, me senté en mi mecedora con una taza de café, el aire fresco del atardecer a mi alrededor. El informe de Armando Castillo tenía 14 páginas, escritas en un lenguaje claro y directo. Eran solo hechos, con fechas adjuntas, lo que de alguna manera lo hacía peor. David Ortega, 69 años. 3 negocios en los últimos 11 años. El primero, una empresa de excavación y nivelación que quebró en 2016, dejando deudas con los proveedores. El segundo, un negocio de comida en un remolque que terminó en 2019 con una sentencia civil en su contra por incumplimiento de contrato. El tercero, una empresa de limpieza residencial a nombre de su esposa, Verónica, disuelta 8 meses antes de que yo leyera ese informe. Había un gravamen sobre su vehículo por impuestos estatales impagados. Y la pieza central, una sentencia civil de un antiguo socio comercial por $63,000, dictada 2 años antes y aún sin satisfacer. Leí esa parte 2 veces. $63,000. Dejé los papeles en mi regazo y miré hacia los robles al final de mi propiedad. Y entonces, un recuerdo aislado, un dato sin contexto, emergió de mi memoria. Fue en la Pascua anterior. Amaro estaba de pie junto a la parrilla con un plato de papel en la mano y mencionó de pasada que él y Camila estaban ahorrando para una casa. Había sido específico. Dijo, 3 años más. Incluso mencionó una cifra para el pago inicial. Un maestro de secundaria y una mujer que hacía facturación para un consultorio dental, ahorrando para una casa. Y mientras estaba sentado allí, con el informe en mi regazo, los 2 datos finalmente chocaron. Un maestro y una facturista no están ahorrando para una casa. Están pagando la deuda de otra persona. El problema no era la casa de huéspedes. El problema no era David Ortega y sus negocios fallidos. Esos eran solo síntomas. El verdadero sistema que había fallado, el que necesitaba una auditoría inmediata, era la vida financiera de mi propio hijo. Levanté el teléfono. Marqué el número de Armando Castillo. Cuando contestó, mi voz era tranquila y fría. Armando, soy Ricardo Morales. Necesito que mires algo más. No sé si está dentro de lo que haces. Dime de qué se trata, dijo. Quiero saber, dije, si los problemas de estas personas han sido resueltos a través de mi hijo. Hubo un silencio. Luego dijo que no podía tocar nada privado, pero que los registros públicos, los documentos judiciales, los préstamos con garantía, las deudas registradas a una dirección, eso sí podía encontrarlo. Hazlo, dije, y colgué. 10 días. 10 días en los que revisé cada unión de mi banco de trabajo. Lijé superficies que ya eran perfectas
y organicé herramientas que ya estaban en orden. Necesitaba que mis manos estuvieran ocupadas mientras mi mente esperaba. El segundo informe llegó en una tarde de domingo de noviembre. Los alerces ya estaban desnudos, sus siluetas oscuras contra un cielo gris y bajo. No lo abrí en el porche. Lo llevé a mi taller, el único lugar donde me sentía completamente en control. Lo puse sobre la superficie perfectamente plana de mi nuevo banco de trabajo y lo abrí con un cúter. Era más corto que el primero. Solo 3 páginas. La última página contenía una sola entrada, un registro público del condado, un préstamo personal de consolidación, originado hacía 22 meses, a nombre de Amaro Morales, solo, por la cantidad de $71,000. Puse el papel sobre la madera, el número parecía vibrar, $71,000. Salí del taller y me senté en los escalones. Un venado de cola blanca salió de la maleza al fondo del campo, me miró durante un largo rato, y luego decidió que yo no era una amenaza y siguió su camino. Y yo me quedé allí sentado y comprendí que la casa de huéspedes nunca fue la historia. La casa de huéspedes era una luz de advertencia. Era el pequeño indicador ámbar que te obliga a abrir un panel que no tenías pensado abrir, y entonces descubres lo que realmente ha estado ocurriendo dentro durante 2 años. La rabia no vino. En su lugar, llegó una claridad fría y terrible. La claridad de un diagnóstico final. Había encontrado la causa raíz. El sistema no solo estaba fallando, estaba diseñado para fallar, canalizando los recursos de mi hijo hacia un agujero negro de incompetencia y desesperación. Mi amor por mi hijo, en ese momento, se convirtió en una determinación de acero. Tenía que sacar a mi hijo de esa máquina rota. Sabía que no podía hacer esto por teléfono. Levanté el móvil y le envié un mensaje a Amaro. ¿Puedes venir el próximo fin de semana? Necesito ayuda para instalar la nueva prensa de taladro. Respondió casi de inmediato. Claro, papá. Estaré allí el viernes por la tarde. Me guardé el teléfono en el bolsillo. La confrontación era inevitable, pero se haría en mi terreno, con mis herramientas, y con los datos en la mano. Amaro llegó el viernes, justo cuando el sol se ponía. Se bajó de su coche, y vi que estaba más delgado de lo que debería, y había una tensión alrededor de sus ojos que reconocí de inmediato, porque yo había llevado esa misma máscara de agotamiento durante años, criando a un niño de 9 años mientras trabajaba en turnos de noche rotativos. Pasamos la primera tarde en el taller, sin hablar de nada importante. Le enseñé el banco de trabajo. Pasó la mano por la superficie lisa y dijo que era el mueble mejor hecho que había tocado en su vida. Y lo dijo sin levantar la vista, que es como sabes que alguien lo dice de verdad. Instalamos la prensa de taladro, un monstruo de hierro fundido que pesaba más de 100 kilos. Trabajamos en silencio, comunicándonos con los gestos de los hombres que saben cómo funcionan las herramientas. Una sinfonía de llaves de tubo y niveles de burbuja. Esa noche, hicimos carne asada y nos sentamos afuera hasta que refrescó, que en la región montañosa en noviembre es alrededor de las 6:30. Y finalmente, mirando la silueta oscura de las colinas, dijo, ella me dijo que viniera a convencerte. Yo asentí. Lo sé, no quiero hacerlo. Eso también lo sé, respondí. Miró hacia la oscuridad. Y entonces, con una voz apenas audible, preguntó, papá, ¿cómo he acabado aquí? No era una pregunta que esperara respuesta. Se la di de todos modos. Amabas a alguien. Confiabas en ella. Ninguna de esas 2 cosas es un defecto. Hice una pausa, y supe que había llegado el momento. Hay algo que tengo que enseñarte, dije. Va a ser una noche difícil, y te lo voy a enseñar de todas formas. Entré y cogí la carpeta Manila. Tenía poco más de 1 centímetro de grosor, todo el caso que había construido desde octubre. Volví a salir y me senté a su lado en el portón trasero de mi camioneta. Nos habíamos movido allí porque la luz del porche atraía a las polillas, y él quería ver las estrellas. No se la entregué. Fue deliberado. La puse en el portón, entre los dos, y dejé que fuera él quien la recogiera. La recogió, y yo miré al cielo, y escuché el arroyo que corre por la parte de atrás de la propiedad, y dejé que mi hijo leyera. Le llevó mucho tiempo. Armando Castillo escribe de forma clara y documenta cada fuente, así que no hay drama en sus informes. Solo hechos con fechas adjuntas, lo que, como ya he dicho, es peor. Lo observé por el rabillo del ojo. Pasó las primeras 4 páginas a un ritmo normal. La empresa de excavación de David, el negocio de comida, la sentencia judicial,
Luego, su ritmo se hizo más lento. Retrocedió una página. Lo vi hacerlo. Leyó 2 veces lo del negocio de limpieza disuelto. Podía ver sus ojos volver al principio del párrafo. Y entonces, llegó a la última sección, al segundo informe, y se quedó completamente inmóvil. El tipo de quietud en la que el pecho de una persona no se mueve visiblemente. Y entonces lo dijo. $71,000. Solo la cifra, con voz plana. Y luego otra vez, un segundo después, de forma un poco diferente, como si estuviera probando si saldría igual. $71,000. No dije nada. Y quiero ser muy claro sobre esto, porque fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Me quedé sentado, y no dije nada durante lo que calculo que fueron 90 segundos, porque cada instinto en mí quería empezar a explicar. Quería decir, no es tu culpa, y lo resolveremos, y todas las cosas que un padre dice para acortar un mal momento. Y acortarlo era exactamente lo incorrecto. Necesitaba estar completamente dentro de ello. Si lo hubiera sacado antes de tiempo, habría pasado los siguientes 3 meses creyendo a medias que había alguna otra explicación. Así que me senté en el portón de mi propia camioneta, con las manos en las rodillas, y dejé que mi hijo descubriera la verdad. Finalmente, dijo, yo sabía de un préstamo. Esperé. Hubo un préstamo de consolidación hace unos 2 años. Ella dijo que era nuestras tarjetas, la camioneta, lo de su deducible. Me enseñó una hoja de cálculo. Papá, hablaba con mucho cuidado, como se lleva algo que ya está roto. Se sentó en la mesa y me enseñó una hoja de cálculo, y yo la miré. Nunca dijo que fuera para ellos. Nunca dijo sus nombres, ni una sola vez. Mi voz fue tranquila. La sentencia contra David se dictó hace 2 años y 1 mes. El préstamo se originó 2 años y 2 semanas después. Amaro dejó los papeles en el portón y se cubrió la cara con las manos. Se quedó así un buen rato, y yo le dejé, porque hay cosas que un hombre no puede arreglar para su hijo, y el único servicio disponible es estar sentado a su lado mientras ocurren. Luego, con la voz ahogada por sus manos, dijo, el negocio de limpieza a nombre de Verónica se disolvió en marzo. Les dimos $16,000 para eso. Se rió una vez. Fue un sonido horrible. Lo llamó una inversión. Dijo que lo recuperaríamos con beneficios cuando despegara. Recuerdo haber pensado que era inteligente. Se incorporó. Tenía la cara mojada y no hizo nada al respecto. Ese era el pago inicial, papá. Ese era. Se le quebró la voz. Di clases de verano. 3 años seguidos. Arbitré partidos. Hice de supervisor en los exámenes de acceso a la universidad los sábados por $110 la sesión. Y esa fue la parte que me rompió. No la cifra. Los sábados. Mi hijo había estado sentado en una sala con luz fluorescente, supervisando exámenes estandarizados por $110, mientras sus ahorros se iban por una puerta trasera, que no sabía que estaba abierta. Finalmente hablé. No te estoy diciendo qué hacer. Te estoy diciendo lo que es verdad, porque tienes derecho a saberlo. Lo que hagas con ello, es tuyo. Amaro se quedó hasta el domingo. No volvimos a hablar de ella, ni una sola vez. El sábado, condujimos hasta el inicio de un sendero, y caminamos 6 kilómetros de ida y 6 de vuelta. Estaba fuera de forma y se quejó de ello, y se burló de mí por no estarlo. Esa noche, hicimos una fogata detrás del taller, y hablamos hasta pasada la medianoche sobre su madre, sobre un viaje de pesca en 1997, que cada uno recordaba de forma completamente equivocada en direcciones diferentes. Cuando se fue el domingo, me abrazó más tiempo de lo habitual. Gracias por decírmelo, dijo. Para eso estoy, respondí. Luego vi cómo su camioneta se alejaba por el camino del condado. Entré, me serví un café, me senté y esperé, porque sabía exactamente lo que venía. Lo primero que llegó no fue de Camila. Fue una carta, con matasellos del condado, de una empresa de gestión de propiedades. Me informaba de que, como propietario de una parcela con una segunda vivienda desocupada, podría estar incumpliendo ciertos requisitos del condado relativos a las estructuras habitables. Leí la carta 2 veces, con su lenguaje legalista y sus amenazas veladas. Luego me senté frente a mi ordenador y busqué el nombre de la empresa en el sitio web del secretario de Estado. Se había constituido 14 meses antes, y el agente registrado era Verónica Ortega. Cogí el teléfono y llamé a Beatriz Reyes. Se lo leí todo por teléfono. Se rió, un sonido seco y sin humor. Eso es acoso con corbata, señor Morales.
No existe tal requisito del condado. Puedo enviarles una carta o podemos guardarlo en el archivo. Archívelo, dije. Quería ver qué más iban a intentar. Quería que siguieran. Estaba en mi elemento, recogiendo datos. Cada movimiento que hacían era otra entrada en mi registro de no conformidades. La segunda cosa llegó de Amaro 4 días después, a las 7 de la mañana, una hora a la que nunca llama. Su voz era plana, cuidadosa. Papá, Camila quiere que te pregunte si considerarías añadir a sus padres a la escritura de la propiedad. Hice una pausa, la taza de café a medio camino de mis labios. ¿Añadirlos a la escritura? Sí. Un pequeño porcentaje a cambio de que actúen como cuidadores cuando no estés. Dejé la taza en la mesa. Amaro, estoy aquí todos los días. Aquí es donde vivo. ¿De qué voy a estar ausente? Lo sé, papá. Su voz era tensa. ¿Estás leyendo eso de alguna parte? Silencio. Luego, un susurro. Está en la cocina. Entendido. Lo estaba coaccionando. Mantuve mi voz firme y uniforme, como si estuviera dictando un informe de no conformidad. Está bien. Entonces dile que la propiedad no está disponible para transferencia parcial en ninguna cantidad. Y dile que si esa empresa de gestión de propiedades vuelve a contactarme, presentaré una denuncia por acoso. No lo suavices, Amaro. Lo oí repetir mis palabras, con voz monótona. Luego, escuché la voz de Camila de fondo, aguda y enojada. Amaro volvió al teléfono. Dice que está siendo paranoico, y que la empresa solo intentaba ayudar. Y entonces, lancé mi contraataque, basado en datos verificados. Amaro, el agente registrado de esa empresa es su madre. Se hizo un silencio absoluto en la línea. Un silencio tan profundo que podía oír la estática. Le di tiempo para procesar la implicación. Finalmente, pregunté, ¿cómo es que Verónica Ortega es la agente registrada de una empresa de gestión de propiedades 8 meses después de disolver una empresa de limpieza por deudas? Oí sus pasos, alejándose del fondo. Oí el sonido de una puerta cerrándose suavemente. Cuando volvió a hablar, su voz era un susurro roto y completamente agotado. Yo no sabía que había hecho eso. Te juro por Dios, papá, no lo sabía. Te creo, dije con calma. Está hablando por teléfono con ellos todos los días. 2, 3 horas. Pensé que solo estaban estresados por lo de la vivienda. Se detuvo. No lo entendí. Estaba organizando algo, afirmé. Lo sé. ¿Qué hago, papá? Y le di la única respuesta que importaba. Esa es la única pregunta que importa, y no voy a responderla por ti. Pero te diré esto. Lo que sea que decidas, decídelo basándote en lo que es realmente cierto, no en la versión que te han dado. Contrató a un abogado en Austin la semana siguiente. Me llamó después de la primera reunión, y su voz sonaba como la de un hombre al que le hubieran dado un plano después de pasar 2 años vagando por el mismo edificio en la oscuridad. 19 días después, le dijo a Camila que quería la separación. Su respuesta llegó en 48 horas, y fue demasiado organizada para haber sido improvisada. Recibí una carta certificada de un bufete de abogados de Austin del que nunca había oído hablar. Afirmaba que la esposa de mi hijo tenía un interés financiero en mi propiedad en virtud de los fondos que su familia había contribuido a su adquisición y mantenimiento. Llamé a Beatriz y se la leí. Ella suspiró. Así que le dieron dinero. Ni un solo dólar se ha movido entre mí y cualquier persona de esa familia, en ninguna dirección, nunca, dije. Obviamente, es una demanda frívola. Está destinada a enturbiar el título de propiedad y crear una ventaja en la disolución. Hizo una pausa. ¿Cómo está su documentación? Y dije las palabras que había estado esperando decir. Cada transacción, cada recibo de esta compra, está en una carpeta en mi archivador, escaneado en 2 discos duros, y tengo extractos bancarios que se remontan a 1998. Hubo un breve silencio en la línea. Entonces Beatriz dijo, con una nota de genuina admiración en su voz, por supuesto que los tiene. Usted era director de control de calidad. Tuvo una respuesta lista en 6 días. 4 días después, el abogado de Austin retiró la demanda. Beatriz me dijo más tarde que probablemente había hecho 10 minutos de diligencia, debida después de recibir su carta y descubrió que no había nada allí. Y entonces, Camila hizo lo que me demostró lo asustada que se había vuelto. Llamó a mi prima Lorena, una mujer a la que conozco desde el día en que nació, y le dijo que yo había estado mostrando signos de deterioro cognitivo, que estaba aislado en una propiedad rural,
que me había vuelto conflictivo con la familia de maneras que no eran propias de mí, que alguien necesitaba intervenir. Usó la palabra deterioro. Lorena, para su enorme mérito, colgó y me llamó directamente. Ricardo, no supe qué hacer con eso. Hiciste exactamente lo correcto. Lorena, fue específica. Dijo que habías tomado decisiones erráticas sobre la propiedad. Me reí. Lorena, camino 6 kilómetros diarios por una pendiente. Estoy cortando uniones de cola de Milano a mano. Y presenté una respuesta legal a una reclamación de propiedad fraudulenta a través de mi abogada el mes pasado. ¿Quieres su número? Lorena se rió. No, solo pensé que debía saberlo. Documenté la conversación. Se la envié a Beatriz. Ella la añadió al archivo, que para entonces era grueso. Está lanzando todo lo que tiene a su alcance, dijo Beatriz. Eso me dice que el abogado de su hijo la tiene genuinamente asustada. Cada mentira es una exposición que está creando para sí misma. El divorcio finalizó en junio. El abogado de Amaro había hecho un trabajo minucioso. La parte forense descubrió 2 cuentas que Camila había mantenido por separado, lo que compensó parcialmente lo que se había perdido. Un intento de sus padres de embargar la camioneta de Amaro fue desestimado por estar presentado incorrectamente. Y David Ortega, en lo que su propio abogado describió más tarde como una decisión tomada sin la consulta adecuada, presentó una declaración jurada, en la que juraba que Amaro le había prometido verbalmente $50,000. Eso se vino abajo en 9 días, porque Amaro tenía 3 años de mensajes de texto en los que David pedía dinero y Amaro se negaba o lo evadía cada vez. Cuando Amaro me llamó para decirme que todo había terminado, yo estaba en el porche, viendo cómo se acercaba una tormenta desde el norte. Le pregunté cómo se sentía. Más ligero, dijo. Como si hubiera estado cargando algo y apenas ahora me doy cuenta de que lo he dejado. Ese sentimiento vale la pena protegerlo, le dije. Él dijo que lo sabía y que estaba trabajando en ello. Y luego añadió, he estado mirando ofertas de trabajo para profesores por tu zona. Miré la tormenta que se acercaba. Me gustaría eso, dije. Se mudó a un pequeño pueblo cercano en agosto. Un lugar pequeño en una calle lateral, con un porche y un patio trasero. Viene a mi casa la mayoría de los fines de semana. Está aprendiendo a cocinar, mal, pero con una confianza tremenda. Comí muchos fracasos ambiciosos ese otoño y no me quejé de ninguno. En noviembre, trajo a alguien. Subió los escalones delante de él, extendió la mano y dijo que su nombre era Aurora. Repara violines, arcos, sobre todo. Tiene un pequeño taller en la ciudad. Amaro le dijo, mi papá construyó ese banco de trabajo él mismo. Y ella dijo, ¿puedo verlo? Estuvimos en ese taller 45 minutos. Amaro se quedó en la puerta todo el tiempo, sonriendo, mientras Aurora y yo hablábamos de las uniones, de la razón por la que usé aceite en lugar de un acabado de película, de la veta de la madera. Hacía preguntas que me decían que realmente sabía lo que estaba mirando. En un momento dado, pasó la uña por la línea de una junta y dijo, eso está apretado. Tiene que estarlo, respondí. Y ella dijo, sí, así es. Tuvimos el día de Acción de Gracias en mi casa. La madre de Aurora vino, y su hermano, y fue la primera vez en 5 años que se sintió como algo real, en lugar de una obligación programada. Su madre y yo nos quedamos junto a la ventana, mirando los alerces ya desnudos. Es un lugar precioso, dijo. ¿Cuánto tiempo tardó en encontrarlo? Y le respondí, más tiempo en encontrarlo que en saber que era el correcto. Ella sonrió. Ese suele ser el orden. Así que aquí estoy. Y la lección no es defender tu territorio. Es esta. El ruido es un instrumento de diagnóstico. Dije que no a una pequeña petición, y al hacerlo, todo el sistema defectuoso se iluminó. Si hubiera dicho que sí a esa casa de huéspedes, mi hijo habría seguido supervisando exámenes los sábados por $110, y ninguno de nosotros habría sabido nada hasta que el dinero se hubiera acabado. La paz que tengo ahora, la paz que mi hijo está construyendo, es real porque se basa en la verdad, no en la comodidad. Ese sentimiento de paz vale la pena protegerlo.